Yo estudié economía en Buenos Aires, en la época en la cual no había carrera de economía. Yo soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas, pero durante mi carrera como tal participé activamente de los grupos que entonces tenía don Julio Olivera, donde nos juntábamos personas con inquietudes sobre la economía y tratábamos de aprender algo de ella. Esa fue mi aproximación un poco más anterior a lo que está señalando, pero que tiene algún interés, creo, para esta historia. El grupo de gente con el cual yo estudiaba, la verdad es que probablemente porque éramos pocos y probablemente porque manifestábamos de manera muy firme, tal vez, nuestra vocación por la economía, se mantuvo como grupo de economistas a lo largo de lo que es esta vida. Algunos ya hoy no están, pero creo que casi todos los que quedan son todas personas muy conocidas en el mundo de la economía. Nos formó muy fuerte eso. Ahora bien, eso era estudiar economía teórica. Nosotros, y pondría por caso a Guillermo Calvo y yo, que éramos muy amigos en esa época, estudiamos con Olivera, con el auxilio de Olivera, pero que se quejaba de la cosa, era medio complicada, el libro de Debré, La teoría del valor, en el año 60 o 61. O sea, esas eran nuestras inquietudes, totalmente abstractas, ¿no? Yo después dejé la parte abstracta porque comencé a trabajar en economía de muy joven, en investigación económica. Y fundamentalmente lo que yo hacía entonces era dedicarme a temas de lo que podría uno llamar en términos generales las investigaciones sobre cuentas nacionales. Tengo mucho que ver con eso en la Argentina. Bien, estábamos haciendo cosas sobre eso, aplicaciones prácticas, mediciones de cuentas nacionales, distribución del ingreso, el insumo producto, todo eso tuvo que ver con mis primeras presencias en la economía. Cuando en el año 63 ganó Ilia las elecciones. Gana Ilia las elecciones y lo nombra Carranza secretario de Planificación y se inventó el CONADE. Yo fui uno de los primeros partícipes del CONADE porque Carranza llevó todo el grupo en el cual yo participaba al CONADE. Y ahí hicimos todo digamos, lo que hoy se llamaría la base de datos, si cabe, para el esfuerzo de planificación que se hizo en el CONADE, que fue una institución absolutamente excepcional para la época, ¿no es cierto? En ese CONADE, aparte de muchos argentinos, éramos más de 300 en el CONADE de Carranza, ¿no? Había algunas estrellas invitadas, 300, sí, así como lo dicen. Y la estrella invitada era Dick Mallon. Mallon es un economista americano que era profesor en Harvard, que estaba en Chile en esa época, donde también estaba Carranza, pues tenía una novia chilena. Carranza se lo trajo. Y Mallon era el asesor jefe del CONADE, que hizo una cosa muy simpática, firmó un acuerdo con la Universidad de Harvard, el gobierno argentino. Y entonces Mallon estaba ahí y nos ofrecía y traía personajes de la universidad a trabajar con nosotros. Entonces, nosotros traíamos gente, qué sé yo. Don Simón Kuznets, uno de los primeros premios Nobel de Economía, a esa altura un hombre muy veterano, pero con una forma de pensar, dije, y este está, sí, que venga. Y vino. Y estuvo un mes trabajando con nosotros. Como él, muchos otros, Leontief, muchos otros estuvieron trabajando. Eso creó, más allá de tener una influencia decisiva sobre mi vida profesional, creó un ambiente de trabajo. Cae el gobierno de Ilia y muchos de nosotros no teníamos mucha simpatía con lo que vino. Nunca está claro si nos echaron o no fuimos, pero digamos eso se disolvió. Y yo soy invitado entonces a trabajar en la CEPAL. Y me fui a Chile. ¿Por qué? Porque a esa altura se estaban desarrollando ciertas cuestiones de contabilidad nacional a nivel del mundo, la CEPAL quería participar en ellas y yo era el que lo hacía. Y entonces estuve trabajando un tiempo ahí, un año. Mallon también se había ido y Mallon me llama un día y me dice, mira, hay una oportunidad, la universidad quiere que yo escriba sobre la Argentina
Yo tengo ganas de hacerlo, pero quiero hacerlo con alguno de los que haya trabajado allá, así que ¿por qué no te venís? Bueno, para mí era una oportunidad extraordinaria. Dado que no había hecho una carrera de posgrado en el exterior, ir a trabajar a la Universidad de Harvard era extraordinario. Vamos, allá no. Y trabajamos, yo no me acuerdo cuándo debe haber sido esto, debe haber sido en el 68, 69, haciendo ese libro. Un libro en el cual no cabe ninguna duda, el liderazgo siempre lo tenía Dick, ¿no es cierto? Un hombre muy formado, con una formación realmente muy buena, y él era el jefe de la operación. Yo venía a ser su colaborador, y así debe leerse ese libro, más allá de que para los argentinos es uno de mis libros. No, digamos, está firmado por los dos, pero indudablemente Dick era mejor economista que yo en esa época y seguramente a lo largo de toda su vida. El tema central, como siempre suele ser, bueno, uno se pone en el terreno normativo. Los argentinos son una manga de estúpidos y entonces lo que hay que hacer se sabe y es esto y hacemos la receta. Y eso es lo que uno podría denominar en términos genéricos la idea del pensamiento único. Hay otros que pensamos distinto. Invoquemos cualquier circunstancia. En economía suele invocarse la visión estructural frente a los planteos de agente único, digamos así. En la sociología o en la ciencia política no soy tan experto, pero ciertamente sé que hay mucho más espacio para el modelo de conflicto que para el modelo de pensamiento único. Nosotros decidimos usar el modelo de conflicto y allá fuimos. Entonces, el trabajo trataba de ver en qué consistían esos conflictos, dilucidando algunos aspectos en el terreno estrictamente económico, que era nuestra especialidad, pero en otros políticos también. Tal es así de que el libro termina haciendo un canto a la convergencia política entre los dos partidos mayoritarios. Esto en los fines de los 60, principios de los 70, ese libro está escrito antes de las conversaciones del Nino, antes de que vuelva Perón, por ejemplo, cosa realmente insólita. Termino ese trabajo en Estados Unidos y yo vine a la Argentina. Yo fui el director del INDEC, el primer director del INDEC, que es probablemente una de mis responsabilidades de las cuales tengo un mejor juicio. La verdad que el INDEC lo hicimos bien. Eso fue a principios de los 70. Y yo estaba haciendo el censo de población del 70, que fue una obra importante, y organizado, entre otras cosas que hicimos nuevas en el INDEC, pusimos en marcha la encuesta permanente de hogares. Estábamos en eso y por ahí un buen día lo nombran ministro de Economía Ferrer, con quien yo tenía una larga amistad. Si bien tenemos algunos años de diferencia, y a esa altura yo era un tipo joven y los años se hacían notar. Pero bueno, a Ferrer lo nombran ministro de Economía y para mi sorpresa me llama y me dice: vos te venís conmigo, mirá que estoy haciendo algo, vos te venís conmigo. Bueno, entonces, qué sé yo, allá vamos. Bien, y Ferrer quería que yo fuese secretario de Hacienda, esa es la verdad. El presidente de entonces no quiso, y eso también es cierto, porque era muy joven. Y terminé siendo el secretario del Ministerio de Economía. No había secretario, el subsecretario de Economía y Trabajo de la Nación era yo cuando cumplí 30 años. Dejé el INDEC y fui con Ferrer. La estancia de Ferrer en el ministerio fue muy breve, pero para mí fue una experiencia extraordinaria. Luego pasaron diversas cosas, años difíciles. Sale mi libro con Malon. Y bueno, poco a poco, yo en los 70 dirigí el IDES, como creo toda la comunidad académica argentina conoce. Yo nunca fui radical, al menos hasta ese entonces. No me terminaba de atraer lo que era el radicalismo de entonces. Tampoco fui peronista, como todo el mundo lo sabe, o sea, más bien un independiente que andaba por ahí. Pero habían sido tan duros los años de la dictadura que todos estábamos dispuestos a hacer algo por este país. Yo lo conocí a Alfonsín antes de que él sea presidente.
pero no mucho. Entonces fue para mí una sorpresa extraordinaria que a los 2 o 3 días de su triunfo electoral me llamase y muy sencillamente me convocó para organizar el CONADE, o sea, la Secretaría de Planificación. Es una cosa para mí conmovedora, ¿no? Yo no estaba seguro de que Alfonsín podía o no convocarme a su gobierno, y la verdad que en algún momento lo pensé, pero mis expectativas o mis inquietudes no estaban, digamos, asociadas a semejante responsabilidad. Pensé que podía hacer alguna cosa en la universidad o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Me hago cargo de este negocio, la Secretaría de la Planificación. Allí lo vi poco a Alfonsín antes de que asumiese, porque él estaba con otro tipo de problemas, y alguna vez me señaló que lo que él quería era que yo juntase gente de talento allí y que me ocupara de eso, y que él ahí no se metía, que yo me ocupara. Bueno, así fuimos. Y así se inició mi periodo en el gobierno, en un año confuso. ¿Cuál fue el primer año de su gestión? Si por confuso se entiende la manera de tratar los aspectos económicos. Allí estuvimos, y el trabajo en planificación, nosotros pretendíamos hacer algo parecido a un plan, no un plan, digamos, como los que se hacían en el pasado, como aquel que había yo participado con Carranza en el CONADE, u otros experimentos de los cuales fui partícipe, como, digamos, no fui un actor central, pero sí invitado al plan de la reconstrucción, al plan trienal de Perón y algunas otras cosas. Digamos, mis especialidades me llevaban a que era siempre invitado a estas cuestiones, sino a hacer una cosa un poco más, digamos, actualizada. La empezamos a hacer, o sea, ¿cuáles eran? De nuevo, los conflictos. Ahí volvemos a esta historia. La metodología de trabajo de la Secretaría de Planificación tenía mucho que ver con lo multidisciplinario y con el modelo de conflicto, frente a otras versiones del pensamiento único, cosas de esa naturaleza que todavía no eran propias de un gobierno radical, y mucho menos del de Alfonsín, pero sí tenían su presencia muy viva en Washington, ¿no? Fundamentalmente en el fondo. Y allí estábamos. Nosotros estábamos haciendo ese trabajo. La verdad que el CONADE que logramos organizar y que funcionó al menos durante ese año también fue una organización bastante grande y con mucha gente muy destacada. Realmente había un espíritu de colaboración extraordinario respecto a la reconstrucción de la democracia argentina, y había gente de todos colores políticos, ¿no?, en esa Secretaría de Planificación. Yo tengo un gran recuerdo de Grispun. Yo creo que Grispun fue una gran persona, ¿no? Desde ya no es como puedo decir, como yo, somos personas distintas, pero él realmente, su compromiso con la democracia y con el radicalismo era enternecedor, ¿no es cierto? Había dificultades muy serias y probablemente muchas de ellas eran difíciles para cualquiera y para él también. Pero no, el gobierno funcionaba razonablemente bien. El espíritu, la manera de trabajar no era la misma. Nosotros no estábamos abocados a la coyuntura. A eso se dedicaba el Banco Central, donde estaba García Vázquez y Grispun. Claro. Y como en todo gobierno había idas, vueltas, frustraciones, dificultades. Creo que la historia no ha recogido el papel de Prebisch en esa época del gobierno, pero es conveniente anotarlo en este recuento que tal vez estamos haciendo de manera un poco azarosa. Prebisch fue asesor del presidente en esa época, estaba instalado en el Banco Central, tenía sus ideas, no siempre compatibles con las de Bernardo, más compatibles con las de García Vázquez, y en fin, se dieron allí una serie de historias. Pero empezamos a hacer algo parecido a un plan, lo que se conoció como los lineamientos de la estrategia para el desarrollo argentino, que se publicaron, se hicieron públicos a fin del año 84. A esa altura las dificultades del gobierno en la parte económica no eran menores,
y en el mejor ejercicio de la visión radical y particularmente radical del grupo de Carranza, Grispun, García Vázquez y compañía, había un proceso político de integración. Yo no me acuerdo cómo se llamaba esto, pero había alguna suerte de encuentro, ¿no? Concertación, cosas de ese tipo, que en general era más liderado por Trócoli, que desde el Ministerio del Interior trataba de hacer base para el gobierno, y entonces llevaba a reuniones de esta naturaleza donde lentamente, al menos en este periodo, la parte política fue perdiendo un poquito de influencia. El dominio, la novedad, el gobierno radical del principio era arrasador desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Y el problema mayor estaba en la economía, entonces poco a poco fue convergiendo ahí, y esa suerte de concertación, que no me acuerdo cómo se llamaba bien, pero no creo que fuese la palabra concertación, fue decantando al terreno económico. Entonces el gobierno quedó medio ahogado allí. Recuerdo por eso que salió esta publicación hacia fines de año, porque había alguna reunión media grande en Olivos bastante importante y el gobierno estaba medio flojo de papeles. Entonces hicimos un esfuerzo para llevar allí la discusión a un terreno, digamos, donde el gobierno tuviera iniciativa y no necesariamente defenderse, y allí se instaló este trabajo, que tiene que ver con, yo diría, no es una continuidad ni mucho menos, pero en lo que al método concierne tiene mucho que ver, no solo con el libro que yo escribí con Mallon, sino con lo que todos los que estábamos allí pensábamos. Bueno, la primera cuestión, recuerden ustedes que estábamos saliendo del fin del proceso, ¿no es cierto? Que fue realmente uno de la política económica del proceso seguramente es una de las que dejó huellas más profundas en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, a esa altura los problemas no eran pocos, pero tal vez el principal era la posibilidad de crecer. Existía o no tal cosa en la Argentina, ¿no es cierto? Dado que veníamos de experiencias un poco incómodas, porque el setentismo no había dejado, al menos en lo inmediato, un sello perdurable. El recuerdo de Isabel y de López Rega estaban más cerca de los acontecimientos cotidianos que lo que hoy están cuando se alude al setentismo, ¿no? Y del otro lado, lo del proceso, bueno, ya era terrible. Entonces, la primera duda era la posibilidad de crecer. Y ese trabajo investigaba esta cuestión y la respuesta era positiva. Para nosotros tal cosa debía ocurrir. Tal cosa debía ocurrir sobre todo sobre la base de una recuperación de la capacidad argentina para iniciar un proceso de industrialización importante que había quedado muy afectado en los años anteriores, ¿no? Entonces ese era un tema, la posibilidad de crecer. La respuesta positiva es fundamentalmente asociada al hecho de que como idea central, sin perjuicio de que todo tiene que caminar bien, pero que había un espacio vacío, que era el de la industrialización, que había quedado retrasado, ¿cierto? Ese era un punto. Una segunda cuestión, indudablemente, eran las finanzas públicas. Era un desastre las finanzas públicas, y allí había que hacerlo, y bueno, allí había una serie de ideas sobre cómo apuntar hacia un mejor equilibrio de las finanzas públicas, mejor equilibrio, digamos, de la búsqueda de algo sostenible, ¿no es cierto? Dado que, así como la industrialización había quedado detenida por las políticas del proceso, lo que había quedado como herencia viva y dura del proceso era la deuda. O sea, esta combinación de políticas de tipo de cambio fijo que se retrasa, desindustrialización y endeudamiento, no es una historia nueva o reciente en la Argentina, tiene su correlato anterior, y ahí fue el experimento probablemente más crudo, porque estuvo dado en el ámbito del autoritarismo y no en el ámbito de la democracia, como ocurrió en las últimas partes de los 90, ¿no es cierto? Entonces todo eso más el autoritarismo más salvaje que el país ha conocido, de manera tal de que la idea de poder hacer algo, reconstruir algo que tuviese que ver con el bienestar de los argentinos, era el tema central.
Pensamiento estructural en lo que concierne al análisis de lo que hoy se llama el mundo productivo. Reconstrucción de las finanzas públicas que habían quedado diezmadas y una solución o un camino de solución para el problema de la deuda que definitivamente ya a esa altura mostraba claros signos de ser, en la medida en que tuviese que ser atendida conforme a los criterios que la habían generado, eran incompatibles con el desarrollo de este país. Y entonces deuda tercero y inflación. La inflación era un fenómeno incontrolable. Esos eran los temas a los cuales allí se aludía, pero fundamentalmente a título de diagnóstico, de identificar los problemas y de dar alguna idea de por dónde se podía mover. Si una novedad introdujo el libro que escribí con Malon, es el énfasis sostenido en que la Argentina debe tratar de mantener un tipo de cambio real, hoy se dice competitivo, en aquella época decíamos más bien alto y estable, que fue una proposición reiteradamente aludida en esos discursos a los cuales yo les comentaba que yo hacía y preparaba con extremo cuidado, pero que indudablemente la gente no leía y que no forman parte de estos proyectos, pero que la Argentina no tenía, digamos, concedía una chance, regalaba una parte importante de las posibilidades de crecimiento en tanto y cuanto no mantuviese una política cambiaria compatible con su crecimiento de largo plazo. O sea que no había proceso de industrialización posible sin un tipo de cambio que no acompañase esa idea. Esto estaba escrito en los años 60 y era realmente una novedad. Llegados los años 80, ya no era una novedad desde el punto de vista analítico, pero sí era una novedad desde el punto de vista de la organización de la política económica, porque durante ese año la Argentina venía lidiando con los problemas que acabo de señalar, con muchas dificultades, pero entrando cada vez más en un embudo en el cual las dificultades de financiamiento externo lo llevaban casi inexorablemente a una negociación con el fondo que a esa altura ya estaba hecha y que, a pesar de la dura lucha de las autoridades económicas de la Argentina, lo iban embocando en la metodología del pensamiento único, del ajuste ortodoxo y demás. Entonces no era un tema menor. O sea, cuando había disputas a fines del 84 respecto al futuro de la Argentina, no solo eran sobre las dudas que generaba un gobierno radical después de mucho tiempo y tan extraño desde el punto de vista político como el que Alfonsín lideraba, sino también en función de el pasado reciente, las oposiciones, las luchas que había ahí, y entonces el mundo argentino estaba un poco incómodo. ¿Cómo era esto? Se crecía. Bueno, si el gobierno decidía crecer, y el resultado de ese modelo de crecimiento era inflación. O sea, un modelo de crecimiento que, para decirlo en términos más analíticos, ponía un énfasis bastante importante en el poder de compra del mercado doméstico. Bajo esas circunstancias podía ser, pero si tenía un resultado bastante visible a esa altura era de que potenciaba la inflación, y si se potenciaba la inflación los problemas externos estaban ahí nomás, y entonces había allí, de manera tal de que, por poner el caso, supongo una persona que quería defender su capital, ganar algo de plata haciendo algo útil, se enfrentaba frente a una disyuntiva importante. ¿Qué va a pasar? Si yo pongo mi platita acá, ahora, y viene lo mismo que antes, la perdí, porque la gente había aprendido a perder plata en este país. De manera tal de que eso no va. Ahora, del otro lado, si estos siguen caprichosamente por este camino y la inflación sigue, la pierdo también. Puedo hacer especulación financiera y ganar plata, pero a la larga no, hay algo que no va. Entonces estábamos en un problema serio. A ese problema serio, desde el punto de vista político, pretendió responder esta noción de los lineamientos que se instaló a fines del año 84 y que encuentra su razón de ser
en el pensamiento de todos nosotros a lo largo de los años anteriores. Tanto yo, porque había escrito con Malon, y se escribía poco, y ese era un libro que está allí, pero Adolfo, sí, creo que se conoce, no tengo que hacer yo la lista de sus publicaciones sobre la política del peronismo y la política de la disciplina. Son los dos artículos, digamos, más importantes que se hicieron en esa época, referidos al modelo populista y al modelo de la disciplina política y de la revaluación cambiaria, ¿no es cierto? Y lo mismo, Machinea, que es más joven, pero que también ya tenía sus cosas escritas, o otras personas que andaban dando vueltas por allí con nosotros. ¿Qué sensación teníamos? Bueno, nuestra preocupación era extrema. Extrema porque es un proceso largo que recién se controla con motivo del Austral, ¿no? Casi un año y medio después de la asunción de Alfonsín, esa etapa. Entonces todos estábamos munidos de grandes intenciones, pero enfrentábamos dificultades muy serias. Yo nunca, tengo que hablar aquí en términos estrictamente personales, pero a mí nunca se me ocurrió pensar de que estaba todo mal y que había que hacerlo todo distinto, nunca. Sí, entendíamos que había temas que podían ser, digamos, ir acomodándoselos de alguna otra manera, pero nunca me sentí incómodo con formar parte de un gobierno cuya política económica me resultaba indigerible. En parte porque no era mi responsabilidad, y uno aprende rápido en un gobierno a que hay temas que son de su incumbencia y otros que no. Pero por cierto, si el gobierno hubiese entrado en una abierta y franca violación de los principios políticos que los llevaron al poder, o incumplimiento de su política de derechos humanos o cosas de esa naturaleza, muchos hubiéramos dejado el gobierno, y eso no pasó nunca. Entonces, discusiones sobre un terreno más circunscrito y más confuso y más difícil, como es el de la economía, había, pero nosotros no estábamos pensando en el corto plazo, de manera tal de que podíamos ver algunas cosas o no, estar preocupados, a veces participar de algunas discusiones, en particular con la gente del fondo que andaba por acá, y nosotros nos sentíamos seguramente tan incómodos como el Ministerio de Economía respecto a las discusiones que allí se hacían, pero no teníamos la responsabilidad de cómo llevarla adelante. Ciertamente no estábamos contentos, nadie, ni economía, ni nosotros, respecto al cariz que los acontecimientos iban tomando. Pero no había una forma muy clara dentro de esa confusión de cómo seguir adelante. La verdad es que hay que reconocer de que no siempre se sabe todo lo que se quiere saber, o no siempre todo lo que se sabe es útil para el problema que se enfrenta, y en segundo lugar que lo que había debajo de la alfombra era bastante complicado, ¿no? Y 10 años de ausencia, la verdad es que durante el proceso se sabía poco de lo que aquí pasaba, y en particular, o circunscrito al terreno nuestro, los economistas teníamos poca idea, había poca información pública y poco interés, por último, porque no, entonces había poco, y fue un gran periodo de confusión y de aprendizaje. Fue quedando claro con el correr del tiempo que la política, digamos, de desindexación gradualista que inicialmente trató de llevar adelante el gobierno en un proceso de reconstrucción del poder de compra doméstico, tenía grandes dificultades y probablemente fuese imposible. Tal es así de que el gobierno fue virando hacia un acuerdo muy difícil con el fondo, con algunos episodios, digamos, medio raros, como el de la carta que se enviaba, que no se enviaba, que venía, que no salía, pero que van mostrando de que se va buscando una conexión por allí, que termina en el acuerdo que hizo el gobierno con el fondo en septiembre, octubre, por ahí del año 84, donde tampoco quedaba muy claro qué era lo que se hacía y qué era lo que no se hacía, porque era una suerte de empate virtual que no daba salida. Ni se imponía una política de ajuste ortodoxo, ni se desacomodaba una política de ajuste gradual,
O sea, había algo que se iba para arriba, bueno, no, el ortodoxo sí, no, pero el ortodoxo no. Entonces, ¿cuál era la resultante de esas dos? Un acuerdo que no daba mayor expectativa. Esa era la situación del gobierno a fines del año 84. Entonces, a esa altura probablemente sí, ya se empezase a ver, sobre todo, que las alternativas que estaban en juego no resolvían el problema, ¿no? Que ninguna de las dos caminaba muy bien. Pero no es que nosotros no hacíamos ejercicios de cómo hay que trabajar para hacer un plan. Y entonces las discusiones sobre una proyección de exportaciones pueden ser muy serias para un grupo de economistas que pretende hacerse cargo de lo que dice, ¿no es cierto? O sea, se puede crecer al 4, al 5 o al 6. Bueno, es una discusión que para quien no pertenece a este territorio es casi ridícula, pero para quienes pertenecemos a este territorio es muy importante. Y muy largo. Ese tipo de cambio real tiene que estar en, qué sé yo, en 2,87 o en 3,25. Y es una discusión muy compleja y muy difícil. O si la finanza pública, el déficit y la conexión con los intereses de la deuda, y con esto son discusiones muy serias, o por lo menos muy serias para nosotros, porque no quisiéramos equivocarnos, y a eso nos abocábamos. Entonces de vez en cuando venía el gobierno y se armaba, qué sé yo, alguna cosa. Yo a esa altura ya era un asiduo concurrente a Olivos. Los lineamientos calmaron las aguas en lo que concierne a al acoso al cual el gobierno estaba sometido a fines del año 84. Calmaron un poquito, pero eso es efímero, porque de nuevo la política continúa, y si en el mes de enero la inflación no sé cuánto fue, pero si fue 3, 4, 5, 7 o 10, no importa, ya está. Bueno, entonces siguieron las dificultades. Yo lo único que sé es que en febrero, el 18, 19 de febrero, por ahí, nunca me acuerdo bien la fecha, hubo un fin de semana ahí, yo no estaba en Buenos Aires, estaba en mi casa en Pinamar. Vine el lunes a mediodía, o sea, el lunes a la mañana, me quedé el fin de semana en mi casa y volví el lunes a la mañana. Entonces llegué a Buenos Aires a mediodía. Y llego a mi despacho y mi secretaria, Lucrecia, me dice, yo no sé qué pasa, pero el presidente se llamó 7 veces. El presidente tenía teléfono directo con los ministros, ¿no? Tenía un tablero ahí en el cual, línea de, parecía una mesa de dinero. Entonces el teléfono sonaba en mi despacho. Cuando yo no estaba, alguien tenía que atenderlo. Entonces iba Lucrecia, tenía que ir, presidente, ¿está Juan? Llego yo, 7 veces. Bueno, lo llamo, venga. Bueno, cruzó la casa de gobierno, estaba Alfonsín ahí sentado, y entonces Alfonsín me mira y me dice, bueno, mire, le quiero informar que le he pedido la renuncia a Bernardo. ¿Qué sé yo? Y bueno, ¿y qué va a hacer? Bueno, usted va a ser su reemplazante. No, ni sueño. Que sí que no, y no. O sea, mi sorpresa fue muy grande y mi reacción fue terminante. Y no me convenció. Entonces quedamos en discutir a la noche, pero no tenía mi acuerdo. En el sentido de que nosotros no teníamos la certeza, seguro. Y en algunos casos nuestra convicción fallaba un poco respecto a que pudiésemos estar a la altura de lo que el país necesitaba, seriamente hablando. O sea, nuestra año de gobierno, nuestra visión de las dificultades, nuestro trabajo a título de ordenar el futuro, nuestro conocimiento ya bastante cabal de cómo era la situación del país y cuáles eran sus restricciones y demás, y cuáles eran las expectativas y cuáles eran las posibilidades, nos hacía poner en seria duda respecto a la solvencia con la cual pudiéramos aceptar esta tarea. El radicalismo, nosotros habíamos aprendido a conocer al radicalismo durante ese año, sin perjuicio de que algunas personas, además está decir, Alfonsín ya conté algunos aspectos, pero Trócoli era una persona conocida en el mundo político y económico de la Argentina, y, en fin, y Carranza yo lo conocía de muy joven, pero también habíamos establecido unas relaciones bastante estrechas con la gente joven del radicalismo, con
con los coordinadores, digamos así, de manera tal de que nosotros no nos sentíamos extraños. Por cierto, no éramos gente de comité, pero sí teníamos un trato muy firmemente establecido. Por poner un caso, tal vez el más joven de los jóvenes de esa época era Jesús, que era una persona de estrecha relación conmigo desde su adolescencia prácticamente, ¿no es cierto? Entonces había contactos por todos lados y buenos contactos. Se había desarrollado un sistema bastante confiable, en particular, si cabe, el tema del Congreso, que también tiene su importancia para estas cosas. Chacho era el jefe de la bancada radical en esa época, y él tenía contacto conmigo y con nosotros, pero particularmente conmigo, muy estrecho también. O sea, nuestro conocimiento del gobierno era general. Yo participaba, como les digo, de estas cenas recurrentes diarias en Olivos, donde prácticamente todos los ministros allí estaban, y los radicales, jóvenes, viejos, gobernadores, jefes de empresas y demás. Entonces estábamos, no era un mundo ajeno. Bueno, el hecho es que yo me voy a verlo a Alfonsín entonces este día, y bueno, nos encontramos los dos allí y estuvimos discutiendo durante toda la cena. Siempre con Alfonsín ha sido posible para mí discutir honradamente, honestamente y a fondo. Entonces, y sin apuro, ¿no? Punto por punto y con cuidado cada una de las razones. Y así lo hicimos durante toda la cena. Fue una cena bastante impresionante porque era verano, hacía calor, y cuando yo llego a la quinta me dice el hombre de la guardia, me dice: el presidente lo está esperando en el quincho. El quincho, en Olivos hay un quincho ahí muy grande, muy lindo, ¿no? Entonces yo me caigo allá con algún presentimiento, porque si es en el quincho, esto me huele a asado, y si hay asado me huele a asamblea, y la verdad es que yo no tenía ganas de una asamblea, ¿no? Quería discutir muy puntillosamente ciertas cosas. Entonces caigo ahí y me encuentro, estaba el quincho, Alfonsín, solo no, estaba con su señora, y el hombre, el mozo. Entonces María Lorenza, quien yo conozco y aprecio mucho, por cierto, que estaba en autos, bueno, los dejo, no sé, espero que, y allá se fue, y ahí nos quedamos. Y conversamos muy puntillosamente, por cierto, de todo lo que estaba pasando y lo que podía pasar y demás, y yo me mantuve muy firme en la transmisión de mi punto de vista, que nunca dije: no, yo no quiero, busqué otro y me voy. No, yo veo estas dificultades, y creo que en algún momento la conversación derivó a un terreno ya más puntual, no sé, había que terminarla. Entonces yo le reiteré a Alfonsín que no veía, yo recuerdo una frase, algo así como que no veíamos garantías para el éxito, que yo no veía garantías para el éxito, y creo haberle dicho eso, y creo que Alfonsín me dijo algo así como: y yo tampoco, y yo no las tengo, así que en una de esas, peleando vamos, pero éxito no ponga tanto, porque está bien, entendido, listo, soy ministro de Economía, a dormir. Yo no, si de algo estoy seguro, es que mi discusión de esa noche con Alfonsín no pasó por el tema partidario. De eso me ocupo yo. Si le hubiera dicho a Alfonsín: Juan, escúcheme, ¿de qué estamos hablando? Yo no me voy a meter en los negocios que usted, de su responsabilidad, y los míos son míos, ¿no? Eso es de cada uno. Así que así empezamos el ministerio, por sorpresa, sin una... desde ya uno no acepta ser ministro de Economía si no quiere, él no existe, es una palabra castellana muy sintética, muy breve, muy ilustrativa, terminante, y yo no la ejercí, así que tampoco puedo hacerme el distraído. Yo dije que sí, pero quiero decirles que no es que no tenía el traje hecho para hacerme cargo de la función. Y ahí sí que se nos armó un problema. Ahí sí se nos armó un problema grave, porque era ministro de Economía, la situación era grave, había que hacer algo, y ese algo había que dilucidarlo.
Entonces empezó un periodo muy complicado, porque yo asumí en febrero. La respuesta que la gente conoce está dada en junio, que es el momento del Austral. De febrero a junio fue un periodo muy duro, muy difícil, muy complicado, tanto en la administración cotidiana del mundo de la economía. Un secretario de planificación no le piden la audiencia a todo el mundo todos los días. Al ministro de Economía sí. Hay innumerables cuestiones que decidir, desde el aumento de sueldo a o la cosa aquella, o a cuánto abre el mercado de cambios, o qué sé yo, infinitos problemas por resolver, nuevos, que hay que tratar de mantenerlos en orden. O sea, la administración teníamos que seguirla haciendo y aprendiendo a hacer cosas, llenando los puestos. Al mismo tiempo había que inventar algo, y la verdad es que allí nos surgió, creo, en alguna de estas conversaciones con Alfonsín, seguíamos cenando juntos en estas asambleas que paulatinamente se iban transformando en queja. Ahí sí, digamos, no es que el partido estuviera, pero había elecciones en octubre, tal cual iban las cosas, se perdían. Entonces, nosotros estuvimos allí trabajando en esta dura cuestión entre lo que era lo cotidiano y lo que había que hacer. Había que encontrar una manera de afrontar estos problemas. Y poco tiempo después, seguramente del mes de abril, por ahí, principios de abril, nosotros llegamos ya a la conclusión de que teníamos un camino, teníamos una operación posible en marcha para reconstruir las posibilidades de crecimiento del país, que pasaba en primer lugar por contener el proceso inflacionario, pero que había un horizonte, digamos, esos lineamientos que habíamos descrito tenían sentido, pero había que hacer una operación previa para destrabar esto. El hecho es que llegamos allá y la ensayamos entre nosotros, sí, eso me acuerdo bien, esa mañana, y a las 6 de la tarde, listo, termina la reunión ahí de la asamblea esa, al despacho de Larosière, que era el director del fondo, y ahí estaban, la crema del momento. Bueno, había que explicarles el plan y convencerlos. Y el plan tenía aristas muy insólitas, ¿no? Era una tarea bastante complicada, ¿no?, poder transmitirlo. Yo estaba muy perturbado. Sabía que podía, digamos, terminar la historia pronto ahí. Y en un gesto de tal vez arrogancia insólito, ¿no?, cuando empieza la reunión, yo les digo si tenían inconveniente en que usase un pizarrón. Baker, porque y no me acuerdo de Mulford y no sé quién más que estaban ahí, en una sala con sillones, así estábamos sentados, ni mesa, vieron, como un living. Si tenían inconveniente que usara un pizarrón. Blackboard, yes, Blackboard. No, bueno, trajeron un pizarrón. Entonces yo, que tenía mi verso, empecé a llenar el pizarrón. Tal día, tal cosa, tal día, tal cosa, tal día, tal cosa, ¿no? Estas son todas las operaciones que culminan, por una razón técnica muy específica, que ya habíamos dilucidado, el 15 de junio, de esta manera. Creo que hablé 2 horas, más o menos, algo así. La audiencia, estaban ahí, miraban. Y a cierta altura a Volcker, con toda la autoridad y el físico, si alguno no lo ha visto a Volcker, más allá de que es un hombre muy respetado, en esa época presidente del FED, había salvado a Estados Unidos de la inflación, que no era un problema menor, y mide 2 metros, ¿no? Entonces por ahí estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Ahora sí, pero claro, inmediatamente empezó la discusión. Bueno, vos dejá de hablar. Y entonces, claro, se dijo, no se puede. No se puede porque había una cuestión técnica, ¿no? Había que hacer un programa con el fondo falso, sí, para después hacer el verdadero. No, eso yo no lo puedo hacer. No tengo cara, el directorio, no, muy ingenioso, ¿no? Pero eso no se puede, así que no.
no, listo, discusión. La reunión terminó a las 12 de la noche y a las 12 de la noche ya estaba decidido. ¿Qué se hacía? Que inclusive esa parte ya había congelamiento de precios para un gobierno conservador de Estados Unidos, para el Fondo Monetario, firmar un acuerdo de precios, era una cosa de loco. Bueno, estaba decidido que se hacía, que ese pizarrón valía, estaba ahí, listo, ya está. Secreto. El que abre la boca, que lo dijera yo, no, que valía. Ahora, si ellos decían, esto es secreto y de acá no sale, bueno, eso es lo que importa, secreto. Y se queda una comisión a trabajar, que era machinera la comisión. No se mueve acá, se queda. Así lo hicimos, ¿no? Bueno, y después había, ahora sí que hacerse cargo. Pero ahí quedó hecho el austral, o sea, ahí nuestra idea quedó explicada y quedó asegurada su realización. Pero la reunión fue así, fue en el fondo. ¿Quiénes estaban? 7 personajes, la crema del gobierno de Estados Unidos, liderada por el presidente del FED, Volcker, la persona de más autoridad, en ese momento de lejos, el secretario del Tesoro y todos los que hacían falta. Está ahí, listo, ya está. Así se decide, siempre fue así. Yo nunca tuve una reunión con el staff del fondo, nunca. Si algún otro ministro lo ha tenido, pierde tiempo, no sabe lo que hace. En la teoría económica abstracta es posible hablar de un paradigma único, sujeto a ciertas restricciones, ¿no es cierto? O a ciertas limitaciones. Desde ya que todas las personas son iguales es una de las cuestiones, ¿no? No hay diferencia de clases, si no estamos en otro paradigma. En la política económica o en la economía aplicada, yo no creo que exista tal capacidad de síntesis. Entonces, ¿qué es ortodoxo y qué es heterodoxo? Es una discusión muy abierta, ¿no es cierto? Yo creo que es muy ortodoxo parar la inflación. Creo. Entonces, y creo que detenerla como se la hizo es muy ortodoxo, está amparado en mucho conocimiento económico, en mucha, ¿no?, economía aplicada. Pero bueno, no quiero hacer de esto, pero es un tema. Sí, sí, es así, yo sé que es así, pero bueno, qué sé yo, ortodoxo es el modelo ese, el modelo de que hay inflación y hay que restringir la demanda. Eso es lo que yo creo que eso no es ortodoxo, que eso está mal, que es otra cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, son temas. No pretendo tener toda la razón, pero tampoco le reconozco toda la razón a los otros, ¿no?, en este territorio. Respecto al plan, no, nosotros entendíamos que era inexorable hacer un congelamiento de precios para poder detener la inflación bruscamente, que no había ya más espacio para el gradualismo, porque desacelerarla de a poco era la frustración que teníamos, y hay muchos problemas técnicos para introducir un proceso de desaceleración gradual, no tanto para, digamos, las personas más que vienen más del mundo académico y que gozan de la ingenuidad que de allí proviene. Para el mundo financiero, para el mundo de la especulación, resistir, luchar o derrotar a un enfoque gradual de descenso de la inflación es una batalla no fácil, pero en la cual hay mucho conocimiento, de manera tal de que uno debe saber que no está discutiendo en el plano de un conjunto de ecuaciones en el mundo del cementerio, está discutiendo con personajes del mundo cotidiano que compran y venden, ¿no es cierto? De manera tal de que la detención drástica de la inflación a nosotros era la clave del problema, y no creíamos, perdóname un minuto sobre esto, el congelamiento, si para algo servía, era para generar un espacio político, no económico. Yo jamás, no hubo un inspector en la calle, jamás se puso a uno, creo, pero no. Sí, el plan dependía de un ejército de inspectores que controlaran los precios, era un fracaso. Entonces, era una figura capitalizable políticamente. Al principio sí, al día siguiente si los precios paraban, si no, no. Pero era una figura, no era un instrumento, ¿no? En verdad, si el tipo de cambio se fijaba en un cierto nivel
y se sostenía, ese era el mejor éxito, pero el éxito era que se sostuviese, no que alguien dijera que se fusila al que no lo cumple, de manera tal de que el congelamiento está dentro del terreno de estas concepciones, digamos, que tienen más que ver con la naturaleza política. Yo soy economista, en eso podría decir, sí, ciertamente, creo en la oferta y la demanda. No puedo negar mis conocimientos, de manera tal de que si hay un desequilibrio, va a haber ajuste. Ahora sí, y esta es esencialmente la idea, por eso reclamo la palabra ortodoxia, si la simulación, el cálculo, los ajustes que se fueron haciendo durante ese periodo, efectivamente llegan a que un día determinado se corre el telón y todos los mercados están en equilibrio, y en equilibrio sostenible, entonces la ortodoxia, otro que ortodoxia, acá hay conocimiento, bien, está bien hecho. Que haya una invocación o no al congelamiento, bueno, el día anterior sirve, al día siguiente no, pero no sirve porque los mercados están en equilibrio, y si están en equilibrio no hay ajuste. Economía se discute siempre, pero no había, y uno podía discutir este problema o el otro, cómo la ven. Ideas sobre la inflación y su versión más estructural o de indexación o qué sé yo, vienen desde, por lo menos desde el año 60, fines de los 50 en América Latina, ¿no? Las tesis iniciales de inflación estructural que tienen que ver con este problema, o de la inflexibilidad de ciertos precios a la baja, o del problema de la escasa elasticidad de alimentos, qué sé yo, vienen desde el principio de los 60, o sea, están en toda. El que no las leyó es porque no quiso, no porque no estuviesen. Ahora, había gente que participaba y se dedicaba y escribía y discutía, y otros que decían que estaba mal. Bueno, eso es otro tema, pero la discusión estaba. Insisto, las elecciones tenían fecha fija, o digamos, estaban en octubre, por así. Empezamos en febrero, ahora andamos por junio, por ahí, pero el tiempo estaba más cerca. Y del otro lado, como mínimo, había algunos otros lados donde el gobierno había avanzado y estaba encontrando también dificultades. Digamos que las relaciones con los militares pasivos o digamos retirados, y algunos activos también, por cierto, no eran menores, de manera tal de que, o sea, los juicios estaban en marcha. Estaba bastante identificado los problemas del gobierno, y para nosotros a mediados o ahí a principios del año 85, cuando hablaba yo de esto del éxito o del fracaso, ¿no?, como un proyecto político, si nosotros teníamos pensábamos así, ¿no?, en un mismo momento del tiempo un índice de inflación exageradamente alto para el estándar, hoy una inflación de 10% mensual sería una revolución, ¿cierto?, o provocaría no sé qué, una conmoción. En ese momento tal vez no, porque ya lo teníamos, pero si de 10 pasaba a 20. Y al mismo tiempo había una rebelión militar. La conjunción de esos dos hechos, nosotros ciertamente entendíamos que era un espacio muy peligroso, muy peligroso. De manera tal de que parte de ¿por qué el gobierno hace el austral? Porque sí, porque no, porque qué sé yo, bueno, porque había sido electo el presidente por 6 años. Salvo el primer gobierno de Perón, desde el gobierno de Alvear, ningún presidente había logrado sostener su mandato, ¿no? Hoy parece, llevamos muchos años de ejercicio, pero en ese momento no era tan así. Y por último teníamos el antecedente de que en este país ya se había llegado al extremo de usar la vida de los demás como forma de resolver problemas. Son cosas un poco complicadas, entonces para nosotros no era un problema menor. No era una cuestión de ir ahí y hacer un discurso, darse el gusto a irse. Un problema de hacer un país distinto. Y ese país distinto, como mínimo, tenía en ese momento esa cuestión. La inflación, no tanto la deuda tal vez, porque la deuda por último, eran los acreedores, están allá, qué sé yo, puedo pagar, puedo no pagar, va a generar problemas si no lo manejamos bien, pero no es una factura a la vista.
Ahora, una inflación muy fuerte, sí, y una rebelión militar también. La conjunción de ambas es difícil. ¿Por qué? Entonces había que parar la inflación como mínimo, porque los juicios avanzaban, la resistencia era grande. Íbamos hacia un rincón. Entonces eso andaba por allí muy presente. Por último, está mal que haya inflación, así como está bien juzgar a quienes se levantan en armas contra la Constitución, pero no podíamos dar ese espacio. Entonces había que hacerlo así. Y había que hacerlo de la manera que se lo hizo, entre otras cosas, porque hay algo que la gente se olvida. Pero el gobierno de Alfonsín es un gobierno en el cual el desempleo fue bajo. Y no fue por una casualidad. Hoy creo que la gente sabe. O sea, había sido alta durante el proceso, pero no muy alta. Pero es que era claro que la desindustrialización producía eso. Pero episodios que hemos vivido después muestran con toda claridad que algunas de nuestras hipótesis no eran descabelladas. Un programa de los así llamados ortodoxos para niveles inflacionarios altos generan un nivel de desempleo que es incompatible con la noción de bienestar, al menos que yo tengo, pero también con la sobrevivencia política de un gobierno. Entonces, de manera tal de que ¿por qué se hizo el Austral? El Austral, bueno, la gente, no, es una operación política, es una operación para asegurar o despejar como mínimo las acechanzas más duras que el gobierno enfrentaba en ese momento, que vista a esa altura era en su llegada a fin de año.